Barberini y Asociados, tu futuro en buenas manos. Bueno, acá en este mismo lugar, hace un par de horas nada más, Jorge Barberini realizó el programa Surero, ¿no? Desde aquí, una nueva apuesta, una apuesta distinta, ahí podemos ver cómo hacíamos radio en su momento, así que la realidad es que hoy en definitiva hicimos Surero primero, que se hizo un programa radial, después hicimos el programa en televisión, la nueva apuesta de Jorge Barberini, que es sobre el folclore de nuestra tierra, y después arrancamos este noticiero. Así que venimos haciendo un combo, una tríada, y esperamos seguir haciendo muchísimo más aquí desde nuestra laguna. La verdad que el día se prestaba para hacer todo esto y se prestaba el día, se prestó la gente y nos prestamos nosotros. Así que estábamos todos prestados. Agradezco al Negro Vitale o Luisito Vitale, que está haciendo de sonidista en este momento para que nosotros podamos sacar un mejor noticiero. Bueno, lo tenemos aquí ya ahí está, a Gastón Maldonado. Gastón, muy buenas noches, y bueno, una columna distinta también, ¿no? Porque en la laguna no tiene nada que ver con lo que acostumbras a hacer. No, sí, por supuesto. Igual la laguna está relacionada con nuestra vida permanentemente, así que dice el refrán que somos hombres de la pampa húmeda, ¿no? Más cerca de la boca. Que somos hombres, ¿ahí se escucha bien? Bueno, hoy vamos a tocar un tema que nos parece importante, que lamentablemente a veces por las redes, yo siempre digo que, y ustedes lo saben, que las redes son como, o pretenden ser como un reemplazo del cableado que cada uno de nosotros tiene dentro de la cabeza. O sea, nosotros tenemos un cableado que nos da información, que nos genera acciones, que nos hace conocer cosas, y las redes están dirigidas a reemplazar, digamos, ese cableado que sería el sistema nervioso central y periférico por un propio cableado. Entonces, en las redes se escucha cualquier cosa, y en esta época de la posverdad, donde cualquiera dice cualquier cosa, y todas son verdades, porque hay que traer mucha evidencia para contrarrestar una opinión en las redes, me gustaría aclarar unos temas que están relacionados fundamentalmente con la salud. No solo con la salud de San Miguel del Monte, sino con la salud de la Cuenca del Salado, con la salud de la región. Y esto es indispensable que lo sepamos y que estemos alerta como vecinos, como ciudadanos. Es más, vamos a hablar de instituciones donde hay gente de monte que cumplen cargos muy importantes en esa institución. Y vamos a hablar de los AMIC. ¿Qué son los AMIC? Los AMIC es un sistema de prestación hospitalaria de alta complejidad. Ahora vamos a explicar lo que es la alta complejidad, que están hechos por una ley de hace muchos años y que significan un sistema de asistencia médica integral para la comunidad. La característica que tienen estos hospitales, SAMIC, de alta complejidad, que hay pocos, es que están financiados para que puedan funcionar por un directorio, que este directorio representa a 3 jurisdicciones. Por eso se llaman integrados: a la jurisdicción nacional, a la provincial y a la comunal. Quiere decir que en el SAMIC que nosotros tenemos más cerca, que es el de la Cuenca Alta de Cañuelas, eso lo banca, para decirlo en términos vecinales, el 80% la nación, un 18% aproximadamente la provincia de Buenos Aires y un poco la municipalidad de la vecina localidad de Cañuelas. Son sistemas integrados que hacen hospitales especiales. A mí me tocó, por ejemplo, estar como director casi 4 años en un hospital de alta complejidad de la Patagonia, el que está en Calafate. Y bueno, acá está el Garrahan, que es un hospital también SAMIC, y es el otro, el famoso Garrahan, también es un hospital que está gobernado, en vez de ser de la jurisdicción de la provincia o depender del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, o de ser municipal como tantos otros hospitales, o de ser un hospital nacional como tantos otros, es un hospital que está subvencionado, que está bancado económicamente en sus prestaciones de alta complejidad por los 3 niveles. Parte por la nación,
en su mayoría, casi el 70 al 80%, repito, la otra jurisdicción, la provincia también tiene que poner, y la municipalidad, que por supuesto a veces pone en servicios, que pueden ser micros o pueden ser limpieza, y a veces en efectivo. Esto último es raro porque un municipio generalmente no tiene la capacidad económico-financiera como para bancar eso que la ley dice que tiene que bancar. Entonces, hoy hay una gran preocupación en todos los prestadores de salud, en los empleados, en los especialistas médicos que hay en estos hospitales de alta complejidad, porque hay un proyecto, una voluntad al menos del gobierno nacional de privatizarlos o de tercerizarlos. Yo, para que ustedes tengan una dimensión de lo que es un hospital de alta complejidad, les digo lo siguiente: es un hospital donde los enfermos, los pacientes que llegan al hospital, no tienen otra instancia superior a esa atención. O sea, nosotros tenemos un hospital, una sala de primeros auxilios, por ejemplo, no es de complejidad, es de atención primaria de la salud. Se atiende, se vacuna, se atienden algunas urgencias en algunos horarios. Después tenemos unos hospitales municipales, tenemos hospitales regionales, que son hospitales que se derivan a la gente de distintos pueblos, y después tenemos 5 hospitales más o menos en el país de alta complejidad. Quiere decir que ahí ya va lo que no pueden atender otros hospitales. No solo con los recursos médicos, o sea, con los recursos humanos de todo el equipo de salud, sino con los recursos de infraestructura médica, ¿no es cierto? Con la terapia intensiva, con los aparatos de imágenes especializados, con la terapia infantil, por ejemplo, terapia intensiva infantil, con una terapia coronaria permanente, con trasplantes, con tratamientos oncológicos, con tratamientos derivados de las cuestiones de la salud, como por ejemplo los riñones, que pueden ser, ustedes saben que hay gente que hay que ponerla en un tratamiento diario o semanal con respecto a las insuficiencias renales. Todas estas diálisis que ustedes conocen habitualmente que se hacen, no se hacen en cualquier hospital, se hacen en hospitales de alta complejidad. Desde los trasplantes, o ya sea que de ahí sale el receptor o el que lo ha donado, la gente que lo ha donado, sean familiares de los fallecidos recientes o sean gente que dona, y bueno, se trabaja con una complejidad tal. Para darle un ejemplo, el Hospital Samic que a mí me tocó dirigir, teníamos el Aeropuerto Internacional del Calafate, teníamos el Lago Argentino, teníamos el puerto, teníamos toda la región patagónica de Chubut para abajo, y también teníamos todas las confluencias de los parques nacionales, el turismo y demás. Y también teníamos las represas de Santa Cruz, que todavía están en ejecución, que son complejas porque están en medio de un desierto y en medio de un río como el Santa Cruz, que llega desde los glaciares hasta el Océano Atlántico. Todo eso cubría este hospital de alta complejidad. En el caso del hospital que a nosotros nos toca hoy de cerca en San Miguel del Monte, que es el Hospital de la Cuenca Alta Néstor Kirchner, el SAMIC de Cañuelas, también, o sea, nosotros tenemos un inconveniente en el Hospital Zenón Videlador, en el Hospital de Monte, y a veces ese inconveniente de salud no lo podemos resolver. Ni tenemos por qué resolverlo porque no tenemos la complejidad del equipo interdisciplinario de salud ni la aparatología. Por ejemplo, hay hospitales SAMIC como el que nosotros tuvimos que tienen 6 quirófanos. Entonces ahí puede entrar un politraumatizado, hay un accidente en el aeropuerto, hay un accidente en la ruta y nosotros tenemos que tener 5 quirófanos para una complejidad extraordinaria. Para eso hay que tener cirujanos en todas las especialidades, anestesiólogos en todas las especialidades. Ustedes saben que el anestesiólogo en pediatría no es lo mismo que el anestesiólogo del adulto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque ese hospital hoy, esta ola liberal que tiene el gobierno, neoliberal mejor dicho, pretende quitarlos con la excusa o traspasárselo a una órbita privada. Yo quisiera saber qué privado, con el deterioro que hay hoy en la prestación de salud y el deterioro que hay en los salarios, en las obras sociales y demás, puede hacerse cargo de semejante monstruo, ¿no es cierto? Les estoy hablando de un presupuesto anual de 400.000 millones de pesos. Era lo que nosotros manejábamos en el sur. Y acá debe ser más o menos lo mismo, aunque este hospital de Cañuelas es un poco más chico. Entonces, yo no me imagino qué centro
tan importante puede ser manejado por la mano de un privado, o por la mano de una serie de inversores, o por el conjunto de algunas prepagas. Se habla de que las prepagas se van a hacer cargo. Entonces ya sabemos que una cosa es la medicina privada y otra es la medicina estatal. La medicina privada no tiene las obligaciones desde el punto de vista contractual que tiene la medicina estatal. La medicina privada, vos tenés una privada y vas a una guardia que no te quiere atender y te va a tener que atender porque sos un ciudadano y es un derecho consagrado en la Constitución Nacional, que es el derecho a la salud. Entonces, cuando hablamos de salud pública tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que saber por qué tenemos que defender la salud pública. Miren, hace poco salieron unas noticias periodísticas de un señor que pasaba por Cañuelas, tenía a su hijo con fiebre, bajó en el hospital Samic de la Cuenca Alta y no lo quisieron atender. Y por supuesto, porque si va a la guardia de un hospital de alta complejidad y tiene un nenito con 38 grados de fiebre, llévalo al hospital de Cañuelas, al hospital provincial de Cañuelas o al hospital municipal de Cañuelas, o llevarlo a una clínica privada, o darle algo para llegar a un hospital, digamos, de segundo nivel. No pretendas que todo sea atendido ahí, porque no está hecho para eso el hospital está hecho para la alta complejidad. Entonces, cuando tenemos un inconveniente que no se puede resolver en los hospitales regionales o en los hospitales que atienden una ciudad como el Hospital de Montes, que es provincial, tenemos que saber que tenemos un lugar de alta complejidad como el mejor lugar de la ciudad de Buenos Aires, pero es del Estado. Ahí tienen la obligación de recibirte, ahí no te van a pedir en principio ninguna obra social ni ningún papel y te van a recibir para solucionar tu problema. Estamos hablando de los casos que no pueden resolverse en los hospitales que nosotros conocemos a diario. Estamos hablando de 5 hospitales que van desde la provincia de Misiones hasta el que nos tocó estar en la provincia de Santa Cruz. Entonces, la cuestión no es empezar a criticar por las redes o a decir cuánto presupuesto. Y la excusa que tiene hoy el gobierno nacional, ¿cuál es? Que desde hace muchos años la provincia de Buenos Aires, como igual que pasa en la provincia de Santa Cruz, no ponen ese 20% que tienen que poner. Para ser claros, como es nacional y como el hospital vive igual, paga los sueldos, arregla su infraestructura, puede comprar nueva aparatología, paga a todos los empleados administrativos, médicos, paramédicos, puede arreglar las ambulancias, que son generalmente ambulancias que se llaman UTI, Unidad de Terapias Intensivas dentro de la ambulancia. Entonces, como con el 80% que le da la nación pueden hacer esto, se imagina que la provincia entra en mora. Y hoy la provincia de Buenos Aires le debe a esta organización que se llama SAMIC cerca de 300 millones de dólares. Y la provincia de Santa Cruz le debe 500 millones de dólares. Entonces, con la excusa de que no se cumple la ley, porque no sé si lo dije, estos hospitales SAMIC de alta complejidad están hechos por ley, quieren modificarlo de tal forma que como no se cumple la ley y las provincias no aportan lo que tienen que aportar, bueno, van a tenerlo como excusa para llevar un proyecto de ley. Espero que sepan que tienen que hacer una ley, porque una ley se modifica solo por una ley, no por el antojo del que gobierna, sino por la decisión que hay en el Congreso de la Nación. Entonces, yo digo, en primer lugar, esto nos toca de cerca, porque hay muchos casos, yo no sé si todos los días o todas las semanas, pero por lo menos yo conozco muchos casos que de acá se van derivados cuando no puede resolverse el tema y es agudo y es urgente en el hospital de San Miguel del Monte, se derivan al hospital de la Cuenca Alta de Cañuelas. Entonces, esto nos toca de cerca. Y aunque no nos tocara de cerca, igual es un problema de salud, ¿no es cierto? Y justamente es para la comunidad. Y está integrado porque todos los sectores tienen que colaborar ahí. Entonces, yo digo, por suerte tenemos gente de monte, médicos, que me parece que estaría bueno que la producción o yo mismo los invite en los próximos programas, que son parte del staff, inclusive directivos del Hospital de la Cuenca Alta de Cañuelas. Así que sería muy interesante que ellos nos den su impresión y nos digan por qué nosotros, de alguna manera u otra, participando, deberíamos expresarnos en defensa de este efector de salud complejo, como ya expliqué, y salud pública. Que por otro lado, por supuesto, que es necesario explicar, no es necesario explicar por qué necesitamos una salud pública que no sea privada, ¿verdad?
en el caso de los que no tenemos una prestadora privada, nosotros no tenemos prestadora privada, en el caso mío tampoco, sabemos lo importante que es tener la salud pública con una obra social del Estado o sin obra social. Entonces, lo interesante es que los vecinos, como siempre digo, nos comprometamos. Miren qué cosa buena. Yo sé que este programa lo mira a algún concejal. Bueno, los concejales ya tendrían que estar presentando un proyecto de declaración para rechazar todo intento de privatización o tercerización del hospital de la Cuenca Alta Néstor Kirchner de la ciudad de Cañuelas. Y lo tendríamos que hacer porque todos nosotros vamos a estar mucho más protegidos como ciudadanos, como vecinos de San Miguel del Monte, si sabemos que detrás de lo que puede darnos nuestro hospital de monte, tenemos un hospital de alta complejidad, y para los que no tenemos medicina prepaga y no podemos ir a la clínica de Fleming o a Los Arcos o a Otamendi Miroli en la ciudad de Buenos Aires, tenemos acá cerca, a 40 y pico de kilómetros, un hospital que nos puede dar la misma complejidad y la misma salud para aquellos casos urgentes que lo necesiten. Así que sería bueno, esto lo tiro como idea, que lo tome el intendente, los concejales de todos los partidos de San Miguel del Monte y empiecen a expresarse políticamente desde este punto de vista. Me refiero políticamente porque el Consejo Deliberante, que está representado por todos los partidos políticos que llegaron a un mínimo, tienen la necesidad política de expresarse. Así que esto se los dejo picando en el aire, explicamos más o menos qué es un hospital de alta complejidad y explicamos la preocupación que tenemos que tener. Y va a aparecer alguno que diga, bueno, cuánta plata destinada a la salud, ahí cobran mucho, ahí se roba. Bueno, el que piensa que se roba es porque si él estaría, robaría. Yo no creo que nadie honesto piense que en un hospital se puede robar, digamos. Y si se roba, está la justicia para denunciar que se robó. Entonces, me parece que esto hay que tratarlo, que es un tema interesante. El canal está abierto y los otros medios están abiertos. Veo que no se ha tocado en profundidad este tema en la mayoría de los medios locales, tampoco se ha tocado en los medios nacionales. Se dice, bueno, hay una movilización de ATE o hay movilización de los médicos porque no les suben el sueldo o porque hay un intento de privatización. Bueno, esto es gravísimo. El profesional de la salud, bueno, yo soy parte, cualquiera que trabaje en un hospital sabe la importancia que tiene un hospital de esta complejidad. Pero no lo saben los vecinos, que se enteran recién cuando nos mandan con la ambulancia, con una unidad de terapia intensiva móvil, cuando nos mandan al hospital a hacer un tratamiento o a hacer una intervención quirúrgica o a salvarnos la vida. Entonces, yo creo que estos son los temas importantes, por eso hoy en mi columna quise traer este tema. Y si no hay ninguna pregunta del control central, dejo tirado esto. Me comprometo, porque hoy me lo pidió el operador del canal, que traiga un material sobre esto. Me parece que tendríamos que ir a filmar ahí a ese hospital, o tendríamos que convocar a los vecinos nuestros que tienen cargos importantes en ese hospital de Cañuelas, para que ustedes puedan ver de cerca lo que es un hospital, un sistema de atención médica integral para la comunidad, como son estos hospitales SAMIC. Así que si el director o Augusto o quien sea que esté ahí no propone lo contrario, los veo la próxima semana. Ahora sí, estaba